Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, recta final del proceso electoral. Ya la próxima semana arrancamos con el silencio electoral y en 7 días ya el pueblo hondureño estará listo para ejercer el sufragio. Hoy vamos a hablar de las propuestas de los ciudadanos que se postulan a cargos de elección popular en la planilla de diputados en el departamento de Francisco Morazán, destacados profesionales en diferentes áreas. El doctor José Salomón Nazar, figura del deporte hondureño, mundialista en España 82, a propósito que hemos estado con el dolor de lo que nos ha pasado en esta eliminatoria rumbo al Mundial United 2026, candidato en la casilla número, doctor, 73. 73 por el Partido Liberal de Honduras. El colega Arnold Burgos, candidato a diputado por el Partido Nacional, casilla 95. Y el doctor Omar García, un destacado analista nacional, politólogo, en la casilla 50, candidato a diputado por el Pino Social Demócrata. Bueno, presentado, doctor José Salomón Nazar, bienvenido. Hablamos de fútbol al inicio, pero hoy no vamos a hablar de fútbol porque ya sabemos de su carrera y esto es muy doloroso recordarlo. ¿Por qué decidió entrar usted? Es un destacado médico, ha estado ligado a las estructuras del balompié hondureño por años, pero ahora va a la política. ¿Cómo ha sido ese movimiento? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la oportunidad. Primero porque una invitación del ingeniero Narrala. Luego que también soy liberal, mi origen ha sido liberal. Y porque he servido al país en salud, en educación, en los deportes. Hoy quiero servirle al país desde un espacio donde se pueden generar cambios importantes. ¿Cómo ha sido la actividad que han venido desarrollando, los ejes en los que basa la propuesta José Salomón Nazar para entrar directamente de la política tras un recorrido de muchos años en el contacto con la juventud, en el contacto con adultos, por la profesión suya, en un área muy sensible, por cierto, la sanitaria, doctor? Bueno, mi actividad laboral ha sido la salud, la educación y el deporte, obviamente, ¿verdad? Y queremos aportar nuestra experiencia en ese sentido, pues. Y en el campo de la educación apostamos por promover una educación más moderna, sobre todo educación digital que incluye el aprendizaje del inglés, tecnología, enseñar a aprender y sobre todo una educación cívica, ¿verdad? Así que para preparar a los jóvenes, porque no basta el conocimiento, hay que prepararlos para la vida y para una actividad laboral complicada cada vez. Y en el tema de salud es fundamental aumentar la cobertura. Ha aumentado la población y la cobertura sigue siendo igual. Estamos manejando un médico por cada 10.000 habitantes y de acuerdo a la OMS, el estándar es un médico por cada 1.000. Y tenemos aproximadamente más de 10.000 médicos desempleados. Entonces necesitamos hospitales, centros de salud equipados, con recursos humanos y sobre todo con medicamentos los 12 meses del año. Y bueno, en deportes creo que obviamente hay que hacer una buena reestructuración en los deportes, en todos los deportes, no solo en el fútbol. Obviamente el fútbol es el que más nos apasiona, pero es fundamental el deporte como una herramienta para la formación de valores y para prevenir la violencia en jóvenes y adolescentes. De manera que es fundamental que en barrios y colonias tengamos espacios deportivos para la práctica de los mismos. Ya vamos a seguir ampliando sobre estos temas que son fundamentales en áreas sociales por toda la necesidad que le enfocamos para Francisco Morazán, porque los 3 invitados de hoy se postulan por este departamento, que es ahora el segundo con intención de voto
en el territorio nacional. Cambiamos frente al departamento de Cortés. Arnold, ¿qué tal? Bienvenido. Rosendo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es ese mundo, Arnold, de estar en la televisión, en la radio? Bueno, y relaciones públicas, sí. Y diste el paso para entrar a la política vernácula. ¿Esa adaptación cómo ha ido? Pues, Rosendo, buenas noches. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a los dos doctores. Estoy en medio de personas científicas. Muchísimas gracias, pueblo hondureño. Saludos. Pues, Rosendo, 16 años de experiencia como periodista de calle, reportero principalmente y presentador. Aquí estuve la mitad de ese tiempo trabajando en Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Pues es totalmente diferente a lo que cubrimos como periodistas. O sea, como periodistas tener la experiencia de entrevistar, de hacer periodismo de investigación, de acercarte, de tener exclusivas, pero al momento de ingresar ya a la política es algo totalmente diferente, que solo sabíamos lo de encimita. Es difícil, es complicado, no sabía lo que me estaba metiendo, pero estoy sumamente agradecido con el pueblo hondureño por la confianza que me dio principalmente la ciudadanía de Francisco Morazán y ese voto duro del Partido Nacional que me catapultó como el tercero más votado a nivel nacional, con cerca de 89,000 votos en esta primera participación que tengo como candidato ya a diputado por Francisco Morazán. Del periodismo a la política es difícil. Estamos acostumbrados a entrevistar y no que nos entrevisten. Tengo una particularidad, no me gusta faltar de respeto a las personas. Si vas a criticar, que sean críticas constructivas, y si vas a apoyar a las personas, tenés que llegar a esos lugares que necesariamente por la pobreza que impera en el país tenés que hacerlo. Quisiéramos a veces ser multimillonarios para poder ayudar a cada una de las personas que a diario nos escriben porque hay necesidad. Yo me concentro y siempre desde que inicié, Rosendo, como 16 años como periodista, conozco perfectamente los problemas de Honduras, nadie me los va a contar porque yo los conozco. Siempre ha habido problemas de inseguridad, de que no hay medicamentos, de que no hay doctores en los hospitales públicos, del desempleo que persiste, el tema de la migración. Y son problemas que no vienen solo de esta administración, de Xiomara Castro y del Partido Libertad y Refundación. Es un problema de siempre. Lo que sucede es que prometieron tanto y dijeron que iban a cambiar tanto que siguieron más de lo mismo. Pero si me concentro en el tema de qué tengo de nuevo, qué quiero hacer en el Congreso Nacional, pues precisamente me concentré en el tema del empleo. Fíjate que me cambió la perspectiva la primera visita que desarrollé ya como político a una colonia capitalina, la Divagna. Una señora arriba de 70 años, Rosendo, arriba de 70 años. Me encantó esa historia y a partir de ahí dije casilla 95, la casilla del empleo. Una señora de 70 años que a diario vende 4,000 lempiras vendiendo tortillas. 4,000 lempiras. ¿Por qué vende tanto? ¿Qué fue lo que hizo ella a diferencia de otras personas que se dedican al mismo rubro? Pues bien, en el gobierno de Juan Orlando se le dotó de una máquina para hacer tortillas. Ella ya vendía tortillas, pero las hacían a mano. Con esa máquina lo único que hacen es preparar la masa, la introducen en la máquina, le dan vuelta y hacen las tortillas. Y ella emplea a 4 jóvenes, porque tiene arriba de 70 años. 2 de estas jóvenes entran a las 5 de la mañana, salen a la 1 de la tarde. Otras 2 entran a la 1 de la tarde y salen a las 7 de la noche. Y es por ese motivo que vende tanto dinero en tortillas. Entonces yo le decía a mi equipo de trabajo que podemos concentrarnos en el tema empleo, porque es uno de los principales problemas que tiene Honduras y en la actualidad estamos peor que nunca, porque el Libre quitó el empleo por hora. Muchísimas personas estaban trabajando bajo esta metodología del empleo por hora, Libre lo quita, pero no puso una alternativa laboral. Entonces todas estas personas, principalmente jóvenes, quedaron sin trabajo y sin oportunidad de seguir estudiando porque aprovechaban a trabajar medio tiempo y estudiar el otro medio tiempo. Entonces son iniciativas que tenemos que llevar de inmediato al Congreso Nacional ya con la documentación lista, porque muchos esperan el llegar al Congreso Nacional. Nosotros ya estamos preparados con estas iniciativas para desde el primer día que vamos a trabajar, porque tenemos que trabajar en ese Congreso Nacional, presentar este tipo de trabajo. Así que me ha ido muy bien, Rosendo. Muchos pensaron de que porque me conoce la gente, por trabajar en los medios de comunicación, iba a bastar ser figura pública o que te conozcan. No, no, no. Aquí venimos a trabajar y estoy en esto de la política por personas que me dijeron, vamos a hacer cosas diferentes, y una de ellas es Pape La Orden. Pape La Orden es el mejor alcalde que ha parido Honduras a nivel nacional. Pape La Orden, quien inauguraba obras, y un político diferente. Por ese motivo y por él estoy metido en esto, por Juan Diego Zelaya, que es amigo también personal. Metí toda la carne al asador en el tema de la política porque decían ellos, ocupamos a los diputados, la experiencia de los diputados, pero también ocupamos una renovación que es totalmente normal en todos los campos. Bueno, y aquí hay un elemento importante, doctor Omar García, bienvenido, buenas noches, candidato a diputado por el Pino Socialdemócrata. Casilla 50.
Tostón. Los tres son personas, yo los conozco hace muchos años. Con el doctor Salomón Nazario es un contacto ya desde los 80. ¿Por qué decidió? Usted estaba en el ámbito del análisis, un buen crítico de la realidad del país, pero del paso a la política, una exposición tal cual. ¿Por qué el Pino? Sí, muchas gracias. Y estimado Rosendo, solo pido que me regale un minuto porque queremos adelantar una situación que sucedió ayer en nuestra sede de San Pedro Sula y en donde ayer, en una zona comercial donde tenemos la sede de El Pino Socialdemócrata en San Pedro Sula, que es uno de los bastiones electorales que nosotros tenemos, fuimos objeto de lo que sería un robo, asalto, rompieron las puertas en la noche, hoy en la madrugada, y se llevaron exclusivamente la computadora donde estábamos manejando mucha estrategia. Yo le digo al pueblo hondureño, si tanto estamos nosotros que nos ningunean, que somos pequeños, ¿por qué hacer un daño estrictamente a una sede de un partido que está en una zona comercial donde hay más cosas de valor? ¿Y por qué llevarse estrictamente la computadora? Rompieron las puertas, rompieron varias cosas. Acción dirigida. Entonces, una acción dirigida, vamos a convocar a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la sede en Comayagüela para poder hacer valer nuestra posición referente a ello. La verdad es que el Pino Socialdemócrata ha estado siendo afectado por varias cosas, nos siguen gentes que ya los identificamos y en ese sentido yo quiero presentar esa manifestación partidaria. Nosotros vamos a continuar, no nos van a detener, vamos a seguir en la misma línea, siguiendo las directrices de lo que es la parte doctrinaria socialdemócrata y también las posiciones de nuestro candidato, el doctor Nelson Ávila, las posiciones de la Comisión Nacional de Política de lo que es el PINU Socialdemócrata o Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, como se conoce, agradeciendo el espacio. Solo un momento, doctor García, disculpe. Me habla de persecución, de seguimiento. ¿A qué liderazgos y en qué zonas puntuales? Partiendo de este elemento que es público de San Pedro Sula, en donde el Pino ha tenido su representación, yo recuerdo, Claro, de elecciones como la del diputado ya desaparecido Toribio Aguilera Cuello, claro. de los buenos diputados que ha tenido el Congreso de la República, aquí en Francisco Morazán, con representaciones que en su momento tuvo el doctor Enrique Aguilar Paz, licenciado Olvan Valladares. El Ministerio Público ya está sabido. Nosotros sabemos que hay cámaras que tuvieron que haber filmado acerca de ello y vamos a esperar entonces que se pronuncie el Ministerio Público frente a la denuncia, ya fue presentada. Confiamos en nuestros líderes, a toda nuestra gente que está en Puerto Cortés, les animamos, seamos fuertes, tenemos que continuar, esto no nos va a detener. Estas situaciones que algunas personas han vivido también no nos va a detener, pero también tengamos comunicación y tengamos las estrategias que ya hemos estado hablando referente a cómo enfrentar esta gesta. El Pino Socialdemócrata ha decidido ir solo. Nosotros no vamos con las 43 familias que dominan los tres partidos, nosotros vamos a ir solos en esta situación de lo que es la parte electoral y nosotros confiamos que vamos a hacer presencia y que la gente va a votar por nosotros. En este sentido, animamos a que continúen la gente ayudándonos en las reuniones, en cuanto a las mesas también, en cuanto a lo que serían las actividades que estamos teniendo de caravanas, las cuales agradecemos a la gente que nos pita y dicen Pino, 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 ¿verdad? Y entonces es algo muy que nos llena de mucha satisfacción en las carreteras cuando vamos y la gente está muy conforme en cuanto a lo que es la imagen del Pino y lo están viendo como una esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros les animo a que continuemos, por favor, porque esto no nos va a desanimar. A quienes quieren arruinar la participación del Pino con cualquier estrategia que tengan, no les va a funcionar. Porque hay algo que nosotros tenemos y es corazón y convicción. Y en ese sentido, en la sede del Pino, a las 10 de la mañana vamos a tener un pronunciamiento ante entes nacionales e internacionales sobre qué está pasando y vamos a ir en una forma
muy cohesionados, muy unidos, sin miedo, vamos a ir a las elecciones, porque las elecciones son la expresión democrática de nuestro pueblo. Y aquí nadie tiene que decirnos por quién votar o por quién no votar. ¿Cómo han ido desarrollando el trabajo durante este tiempo en el caso del Partido Liberal, su caso particular, doctor? Porque debe trabajar Francisco Morazán, pero usted está en todo el país por los asuntos de su profesión. Como director técnico, ¿aquí qué han encontrado en cuanto al desarrollo de una campaña que, como señala el doctor Omar García, no ha sido como otros tiempos? Ustedes sí se involucran ahora en política vernácula, pero esta tiene otro tipo de ingredientes. ¿Cómo ha sido el recorrido para ustedes? No, muy bueno, con una aceptación increíble en los barrios y colonias. Contamos con un buen candidato honesto, capaz y de mucha aceptación popular. Eso nos ha facilitado en gran medida el trabajo político. A pesar de que iniciamos con poca estructura, por el movimiento Vamos Honduras tenía poca estructura. Nos costó el inicio, pero hoy estamos bien consolidados y tenemos muy buena estructura a nivel de todas las colonias. ¿Cuáles fueron las dificultades primarias que se han ido superando y que les da la seguridad a ustedes de competir, digo competir con un partido que no está en el ejercicio de la presidencia de la República desde el 2006? La última elección que ganaron los liberales nos remonta al 2005. Obviamente que hay un descontento popular, ¿verdad?, por el gobierno y los otros partidos ya hicieron su propuesta en los gobiernos anteriores y la esperanza es que el Partido Liberal vuelva al poder y cambie radicalmente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que apuntemos para un país en mejores condiciones, que generemos empleo, que combatamos frontalmente la corrupción y que haya menos impunidad. Así que hemos encontrado apertura en la gente. Coinciden los tres y son de fuerzas políticas diferentes con el tema del empleo. En el área de la salud usted me daba un dato que resulta importante. Tenemos enormes deficiencias en el sistema sanitario. De hace muchos años se ha ido afincando en el país en la medida que la población ha ido creciendo. Y ahí hay un gran problema que cómo lo buscarían resolver. En el caso de su profesión, hay más de 10.000 médicos, algunos incluso con especialidades y hasta subespecialidades, desempleados y otros que cuando tienen la oportunidad dentro del Estado rehúsan por las enormes dificultades. El Estado a veces no paga. Varios especialistas han retirado de los hospitales porque no hay pago, han atrasado los pagos, entonces han ido al ejercicio privado. Y eso obviamente que complica la salud de los hondureños. Hemos generado falsas expectativas con los medicamentos, por ejemplo, que ha sido un problema crónico a nivel de los hospitales. Y se necesita que con anticipación se pueda hacer la compra, pero de manera transparente para proveer los hospitales y los centros de salud, porque es un problema grave. O sea, la medicina curativa es altamente costosa en el país y necesitamos los medicamentos porque la población cada vez tiene menos acceso al medicamento, a los hospitales y los centros de salud, de manera que esa debe ser una conquista fundamental en el tema de salud del próximo gobierno. ¿Y hay un concepto claro en la ciudadanía para pasar a un sistema preventivo en salud o es difícil hacerle ver eso al hondureño, doctor? Es que hay que promocionar la salud desde todos los puntos de vista. Mire, en nuestro país que gasta mucho, que invierte bastante en medicamentos, la alternativa ideal es la medicina preventiva. Pero esa medicina preventiva hay que hacerla desde la escuela, contratando médicos en las escuelas públicas, en los colegios públicos, educadores físicos para que también promocionen la salud. Y eso abarataría los costos en salud, creo. Y el otro tema es que los hospitales están careciendo en la actualidad de falta de equipo diagnóstico, de recursos médicos especializados y obviamente de medicamentos. Y eso tiene en apuro la población. Y una población
que no tiene salud es una nación poco productiva, obviamente. Y hay que enfocarse en eso. Brindarnos salud es un derecho a la salud. Muy bien, el doctor José Salomón Nazar, Arnold Burgos y el doctor Omar García con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo escuchando la propuesta y el panorama político para la elección de los diputados. Es un punto clave porque la mayor parte de la actividad política se centra en la elección del candidato presidencial, desde luego, para la administración del país. En algunos términos municipales hay mucho interés en los alcaldes, es el gobierno local, pero el Congreso es fundamental por el asunto de las leyes, de la legislación. Es un Congreso dinámico, con nuevos rostros para probar la realidad desde adentro. Le traslado este interrogante al doctor Omar García porque ha sido un crítico frecuente. Claro. ¿Y cómo volver efectivo entonces los planteamientos desde adentro de manera efectiva, doctor? Sí, gracias. Dios y patria para ustedes, y en ese sentido quiero decirles, yo, Omar Andrés García, he decidido dejar ya la parte de estar en esta cuestión de criticar desde afuera, porque no se puede hacer nada desde afuera, hay que estar adentro. Y el Congreso Nacional es para cambiar. El propósito del Congreso Nacional, y ese es mi propósito, es poder apoyar aquellas leyes que van a cambiar la vida de los hondureños. Yo soy hijo de campesinos, tengo 63 años, soy cristiano evangélico, fui dirigente comunitario de patronato comunitario, fui dirigente estudiantil, fui dirigente sindical a nivel nacional, fui servidor público, trabajé 23 años en el gobierno hasta el año 2004 y desde entonces me dedico a la vida privada. Y como miro cómo se está haciendo la destrucción de la República, me veo forzado a participar y creo que el PINU, al no tener ningún señalamiento, ninguno que tenga que ver con corrupción y narcotráfico, como lo tienen los otros tres partidos, por eso decidí estar en el PINU contestándole lo que está. En cuanto a la parte de salud, nosotros tenemos claro dónde vamos a estar. Nuestro enfoque es socialdemócrata y los socialdemócratas creemos de que debemos de cambiar este sistema de salud que está para privilegiar el gremio médico en específico. Y ellos mismos han tenido problemas en volver a emplear a la gente en la cual se está graduando. Tenemos un montón de gente desempleada. Vemos a un partido que no está presente hoy acá ante ustedes, que está diciendo que le va a dar empleo a todos los médicos. Ajá, y los médicos cubanos que trajeron para quitarle el puesto a los hondureños, eso no lo ven. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que hay que retomar los socialdemócratas del sistema de salud, de seguro social y del sistema también nacional, como corresponde a los sésamos, que son los filtros para poder atender lo que son las necesidades. Número uno, nosotros eso es lo que vamos a hacer, vamos a rescatar eso. Número dos, vamos a establecer lo que son los médicos comunitarios. En el sentido de este indicador que mencionó el doctor Nazar, pues nosotros lo vamos a alcanzar empleando a todos los médicos posibles para que pueda haber lo que es un filtro en las comunidades. Y número tres, nosotros vamos a habilitar 3 jornadas. El problema del sistema nacional público ahorita médico es que está circunscrito a atender la oferta privada y la oferta pública. Que los doctores que quieran atender la oferta privada se vayan a la privada. Y los que quieran trabajar en la parte pública, vayan a lo público. En ese sentido, ¿por qué usted no puede ir a las 8 de la mañana a una cita, 8 de la noche, a una cita ordinaria con un médico? ¿Por qué no puede ir al laboratorio normal, ordinario, a las 8 de la noche? ¿Por qué no puede ir a retirar medicina normal a las 8 de la noche? No se trata solamente de producir más hospitales, se trata más bien de generar 3 horarios. Ahí vamos a emplear a los médicos que están desempleados. Son los que están pidiéndonos a gritos precisamente la situación de la salud. Nosotros creemos en que es necesario establecer una producción de genéricos. Ya es tiempo, tenemos una universidad, estamos hablando en la propuesta que tiene el doctor Ávila precisamente para poder cambiar eso. Y es en el Congreso Nacional donde realmente vamos a hacer cambios, porque si seguimos teniendo las leyes de protección para el sistema médico farmacéutico que existe todavía, no van a haber cambios. Eso tiene que terminar. La salud
si queremos realmente que llegue para todos, y el lema nuestro como socialdemócratas es salud sin privilegios. El problema es que la salud, estamos pagando impuestos 3 veces. 3 veces usted está pagando por la salud. Uno, en el impuesto sobre venta y renta, a usted le quitan para que sea atendido en el hospital escuela. Y si usted trabaja para alguien, es inscrito en el Seguro Social, en los dos. Pero no lo atienden ni en el hospital escuela ni en el Seguro Social, donde ha pagado ya segunda vez y tiene que pagar una tercera vez porque usted tiene que buscar salud en una clínica privada. Eso se va y se debe determinar. No podemos continuar con eso. Los indicadores de salud son básicos. Si queremos realmente amalgamar y hacer cambios en la cuestión de educación, donde realmente el sistema educativo está hecho solo para formar empleados, no sirve eso. El sistema educativo debe de formar empleadores, autoempleados y empleados. La situación de arreglar empleo en Honduras no es por la vía del gasto, es por la vía del ingreso. Si nosotros metemos en las clases en el sistema educativo de primaria, secundaria y llegamos hasta la universidad, 3 clases básicas: emprendedurismo, cooperativismo y armonía entre la tecnología y cambio climático, porque esa es una realidad, podremos hacer cambios para la vida. Y eso es lo que necesitamos. ¿De qué sirve que formemos a alguien para que sea empleado si cuando se gradúa ahorita está sosteniéndose la quijada esperando que alguien le dé trabajo? ¿No sería mejor que en el país más rico de Centroamérica, con más recursos de Centroamérica, donde lamentablemente tiene la población más pobre, pues entonces se enseñe cómo generar empleo, cómo tener emprendimientos? Y la MIPYME va a ser un punto importante para el gobierno socialdemócrata que nosotros queremos implementar. No socialismo democrático, porque eso es un eufemismo y esa es una tontera, no existe. Esa es una tontera que se ha inventado en Sudamérica. La socialdemocracia es economía social de mercado, donde debe de haber un equilibrio entre mercado y Estado. Y debe de haber un comercio justo, con una vigilancia normal del Estado para que las reglas de intercambio de bienes y servicios sean y la empleabilidad y los salarios realmente sean en una forma justa. Pero si seguimos con esto, lo que hemos tenido estos 40 años es que empleadores y empleados tienen una disputa. Se lo digo yo porque yo entiendo eso. Fui dirigente sindical a nivel nacional y ahora soy empresario. Pago salarios. El problema es que si seguimos pensando en cómo el trabajador le roba al empresario y el empresario cómo explota al trabajador, no vamos a poder avanzar gran cosa. Necesitamos hacer un alto y en ese sentido un pacto social, económico y fiscal es muy importante acá para que podamos cambiar y rutar lo que sería el desarrollo económico al cual tenemos derecho. Muy bien. Sí, Arnold, ¿cómo encontrar equilibrio en ese binomio que plantea el doctor García? A propósito que usted en eso centra una de sus grandes propuestas al Congreso Nacional y encontrar al mismo tiempo el respaldo. Porque yo veo en muchos aspirantes a diputados que han llegado a las cámaras que prometen buenas iniciativas y las llevan al seno de la Cámara. rebotan. Pero, ¿qué resulta? Y en tu caso lo has cubierto, que las engavetan porque hay muy buenas propuestas de cambio y de transformación, pero como dice el doctor, después las argollas evitan que eso avance. ¿Cómo encontrar armonía en un Congreso que lo esperamos propositivo y que trabaje? Exactamente, no ir a pelear. Aquí tenemos 2 claros ejemplos, 2 médicos. Bueno, yo soy doctor en negocios. Doctor en negocios y médico, pero mira, la situación es clara, llegar a consensos Claro. Ojalá siendo diputados los 3, para presentar una sola iniciativa, hablar cada quien con representantes de su partido para que hayan los consensos necesarios y que se aprueben estas iniciativas. Mira, los médicos, uno de los gremios mejor remunerados, pero que lamentablemente están sufriendo en carne propia el desempleo. ¿Sí o no, doctor? Hay una persona que trabaja conmigo, que es doctora, está casada, su esposo es médico también, los 2 no están ejerciendo su profesión porque no hay oportunidades de trabajo. Imagínate, los médicos. ¿Qué sucede con un país con necesidades? Con necesidades de salud. De salud. Porque aquí definitivamente ocupamos médicos. Un médico para 1000 personas. Esto es sumamente grave, Rosendo. Bastante. Y tenemos la mano de obra. Estamos a uno, en el país, un médico por cada 10.000. 10.000 personas. Ocupamos. Ese es el rango actual. Es terrible.
Sí, y Ocupamos... es 1 por cada 1000. Pero en el Sí. Valle de Sula y Tegucigalpa No, sí, peor. pero afuera es todavía súbale los 10.000. Sí, claro. No Sí, llegamos a 10.000. más Entonces, complicado. hay un solo Sí. médico, gracias Sí, a Dios, sí, dos, no sé imagínate, cuántos habrá, pero por cada terrible la 15.000 situación. más bien Pero afuera. imagínate que esto sucede con el gremio médico, con personas que mínimo han estudiado 8 años y que tienen conocimientos de sobra. Imagínate con aquellas personas que lamentablemente no son profesionales y que tampoco tienen trabajo. Hay que generar oportunidades de trabajo, Rosendo, definitivamente. Y el primer gran aliado, ¿quién es? La empresa privada. En la actualidad, el gobierno de Libre está divorciado con la empresa privada. Incluso la candidata Rixi Moncada, en sus spots televisivos, pasa atacando a los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y a los empresarios en general, Sí. y los pasa amenazando. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, con Papi a la orden como presidente, lo primero que se va a hacer es volver a sentarnos con los empresarios para fortalecer los lazos y que son los principales ellos aportantes laborales. Y en segundo lugar, ellos son el medio también para que pueda venir de nuevo la inversión extranjera. Por ejemplo, miles de personas en los últimos 3 años han quedado desempleadas a consecuencia de las malas relaciones que hay con empresarios de las maquilas. Y por eso, todos los meses se va una maquila, se va otra maquila y mínimo son 500 a 1000 desempleados más, que estamos sufriendo principalmente en la zona norte y occidental, en donde se encuentran ubicadas la mayor cantidad de maquilas, pero también hay aquí en la capital de la República. Entonces aquí lo necesario para que las personas tengan trabajo, para que los médicos sean contratados, porque hay médicos graduados que no están trabajando porque, una, no hay trabajo, y en segundo lugar, si hay trabajo les pagan mal. Me contaba alguien que estaba recibiendo 25.000 lempiras de salario como médico general. Que una persona de escasos recursos lo ve como bastante dinero, pero que un médico lo mira como algo paupérrimo. Entonces aquí hay que generar estas oportunidades y, por ejemplo, ¿cómo vas a traer cubanos a trabajar aquí cuando tenés la mano de obra ahí desempleada? Aquí, gracias a Dios que me acaba de aclarar, él es empresario. Necesitamos fortalecer y dar facilidades a los empresarios para que puedan abrir más campos de trabajo. Óigame, si usted quiere emprender, es una lista de requisitos para poder usted poner su negocio. Hay que hacer esto expedito, recortar los requisitos. Oye, además del trámite largo, también la coima. Sí. Tiene que soltar pisto aquí, tiene que soltar pisto allá, y lo que ocupamos es las personas que emprendan, Rosendo, para que ellos también puedan convertirse en microempresarios que comiencen de esta manera, puedan emplear a más hondureños y así salir adelante. Oye, cuando las personas emprenden, Rosendo, ya no trabajan 8 horas al día. Trabajan más. Trabajan más. Trabajamos más. Trabajamos más porque Trabajamos también, hasta 14, también 16. me meto a eso, Sí. pero los resultados hablan por sí mismos. Claro, claro. Los resultados hablan por... Usted mira de que si trabajo 8 horas, tengo mi billetillo en la bolsa, pero si trabajo 16 horas, como dice aquí el doctor, le va subiendo el billete en la bolsa y usted dice, este esfuerzo es bien remunerado. Es que si la empresa crece, es importante que crezca también los empleados. El problema es que si la empresa está creciendo, pero los empleados no tienen aumento, eso es ridículo. Para nosotros, la concepción que nosotros tenemos es que si la empresa crece, gracias al ser humano. Y aquí hay algo que le doy un dato que lo maneje, ¿no? La pyme emplea el 70% de la mano de obra que ahorita está activa. La MIPYME no es la gran empresa y tampoco es el Estado. Hay un error acá que nos han metido. Es que el Estado es el más grande empleador. No, hombre, eso no. El más grande empleador es la pequeña empresa con 52% de mujeres dueñas. Y hay que asegurarle a este sector, por cierto, una serie de beneficios que tal cual se los deben respetar, Claro. por el tema de la simplificación administrativa y buscar la ruta de otro elemento que me gustaría el punto de vista más adelante de ustedes, el tema del financiamiento, porque aquí hay grandes creativos, personas con una enorme visión para emprender, pero ¿qué encuentran? Un financiamiento que los desanima al llegar Muy con alto. unas tasas de interés Por eso altísimas. vamos a crear nosotros el Banco del Emprendimiento. Banadesa le vamos a dar un giro, será de emprendimiento. Algo como de Banprovi, pero realmente ahí les falló por la concepción de gobierno. Vamos a mejorar Se Emprende, porque así como está Se Emprende, le hace falta mucho. Es que ¿verdad? ni sé quién es el Entonces, ministro de Se está- Emprende. Pues sí, pero ¿Quién es, bueno. Rosendo? ¿Quién es el ministro de la Mire, ministra de es el Emprende? ministro Tan descuidado. de Sí, apellido porque- Corrales, es de apellido Corrales. Pero no. Y yo lo conozco, pero en él hace falta más allá. Se Emprende, le dio miedo a la misma, creo, a este gobierno, porque este gobierno se ubica socialista,
porque ellos no creen en la empresa, en la propiedad privada. Nosotros como socialdemócratas creemos en la propiedad privada. Y la gente que tenga su negocio, que lo tenga, hombre. ¿Por qué le vamos a poner peros a ellos? Pero también, si vamos a emplear gente, hagámoslo también sin caer en la parte de esclavitud, con empleos dignos, con salarios dignos y con comercio justo. ¿Por qué usted le va a estar dando una dispensa a grandes corporaciones cuando usted realmente, donde debería de estar empujando todo como gobierno, es a la mano de obra que está empleada en la MIPYME? Ahí es donde nosotros queremos apuntar y sabemos cómo chocar. Doctor Nazar, en el planteamiento que se tenía de cambio, de reforma, aquí nos hemos ido quedando con viejas estructuras legales, lo voy a plantear de esa forma, que no van de acuerdo a lo que el mundo actual está dando. Usted es un hombre exitoso en el fútbol y se está actualizando. Si se queda con la enseñanza del maestro Cles del 82, ya no es lo mismo que hoy vivimos. Para el sector salud, que es una de sus grandes propuestas, ¿qué cambios se deben impulsar, incluso hasta revisar legislación propia del gremio médico? Bueno, el gremio médico tiene un estatuto, el gremio médico, ¿verdad? Y que se está cumpliendo, sin duda, en ocasiones. En este gobierno se ha faltado un poco el cumplimiento porque no se ha pagado como corresponde y varios especialistas han abandonado los centros hospitalarios. Obviamente que en la actualidad la parte médica es una falencia en el sentido de que el país en general, y no solo en la capital, es más en las áreas rurales donde tenemos poca asistencia médica. Y en ese sentido creo que los presupuestos, tanto de salud como de educación, tienen que aumentar para poder cubrir ese tipo de desajustes que tenemos en la parte de cobertura de salud, tanto en las áreas rurales como en las cabeceras. El área rural, ese es un buen punto, porque al final allá es donde se puede lograr detener la saturación que sufre el sistema hospitalario a nivel de la gran ciudad. Creo que, por cierto, el último gran impulsor de una reforma sanitaria fue un pinuista. Sí. Doctor Aguilar. El doctor Aguilar Paz, doctor Nazar. El tema es ese, que los sésamos, por ejemplo, están desabastecidos. No se resuelven los problemas de salud en las comunidades. Eso satura los hospitales, tanto el Hospital Escuela como el Catarino Rivas. Entonces tenemos que, en las alcaldías, por ejemplo, el éxito de la descentralización municipal sería ese, poder tener recursos para poder diseñar políticas de salud en su municipio, ¿verdad? Eso creo que resolvería en gran medida el tema de la cobertura. Y la descentralización también, porque ya es tiempo de hablarlo. Nosotros como socialdemócratas queremos separar las elecciones municipales de las nacionales. Eso es necesario. Es más, yo le voy a tirar algo aquí a su canal, acá, y le agradezco. ¿Por qué no podemos hablar de dos alcaldías en el Distrito Central, la de Comayagüela y la de Tegucigalpa? Fíjate que Comayagüela pone el sudor y Tegucigalpa el perfume. ¿Usted cree que eso es justo? Muy bien, voy a ir a la pausa y ya me va a explicar ese proyecto. Están con nosotros Arnold Burgos, Salomón Nazar y Omar García. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Bueno, Arnold, y no sé si los tres van a tener ese concepto. ¿Cómo están trabajando los municipios con el tema de la propuesta? Porque también es clave llegar. Hay que ir a Talanga, hay que yo anduve ir a ahí, yo anduve este fin de semana. Guaymaca, hay que estar en Vallecillo, hay que ir a Yeguar en el Valle de Zamorano. A Maraita, no solo quedarse aquí en Lubarén, ¿Qué Curarén, encuentran en el municipio? ¿Cuál es la gran necesidad? Porque de pronto muchos diputados no los conocen allá en los municipios. Son exactamente 28 municipios los que componen el departamento de Francisco Morazán. ¿Ha sido a los 28? Claro que sí. Y como periodista y como político. La situación se concentra en una cosa. El principal problema son las carreteras, ¿verdad? Llegar a muchísimos lugares, a Lubarén, Curarén, Reitoca. Es lamentable la red vial que hay en el lugar. Y si tenés malas las calles,
no puede sacar los productos o cuesta más tiempo sacar los productos, se les dañan los automotores a las personas que viven de eso y dicen, están olvidados estos municipios. No hay generación de empleo en esos lugares, hay mucha pobreza, es por ese motivo que también usted mira muchas personas en los parques centrales. A horas laborables usted mira muchas personas en los parques centrales de esos lugares, así se concentran. Mira, mañana sábado nosotros hacemos cierre de campaña y nos vamos a dirigir precisamente a lo que dijo usted, a Talanga, que ya fuimos varias ocasiones a Talanga, Guaymaca, Talanga, y nos venimos aquí al Distrito Central, en el Búnker de Papi. Hacemos este sábado a las 5 de la tarde el cierre de campaña aquí en la zona central del país, y el domingo pues él también tiene actividades en otro lugar. Y hacemos la invitación aprovechando a todas las personas que lleguen mañana al Búnker de Papi aquí en el anillo periférico. Definitivamente los municipios necesitan más apoyo económico. Lamentablemente se ha politizado todo, y si usted pertenece a un color político, a veces el gobierno no le quiere hacer las transferencias, ¿verdad?, a cada uno de los alcaldes. Hay una propuesta muy buena, Rosendo, que no sé si la ha escuchado usted y no sé si los dos invitados también la han escuchado, de Narri Afura, de dotar a cada alcaldía, que son 298 a nivel nacional, de un lote de maquinarias. Estamos hablando de los tractores, estamos hablando de volquetas, todo lo que tiene que ver para reparar aquellas calles que son de tierra, ya sea raspando o tirando material especial para mejorar el nivel de esas calles. Y él dice dotar a cada alcalde para que cada alcalde se concentre principalmente en mantener sus calles buenas, porque recordemos que está el municipio, pero hay muchísimas aldeas alrededor con calles malísimas, y esa me parece una iniciativa muy buena, porque usted le está dotando al alcalde de maquinaria para que se encargue cada uno de ellos de tener nítido ese lugar, y ya que no se encargue definitivamente la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que sabemos que no se da abasto para la cantidad de carreteras que están en el estado. Y aquí hay un elemento dañino, y es el sectarismo, doctor Nasser. Sí. Yo creo que lo más importante es la descentralización municipal, ¿verdad? Que Claro. cada alcaldía reciba lo que le corresponde. En eso- Hay un Esa es una 11%. propuesta del ingeniero Narrala. Sí, ahí hay un 11%. Un que 11%, debe pero de ir lo a tienen la que venir a pelear aquí. Nunca se A cumple. rogar. Sí. Y Y o hacen arreglos, doctor, Correcto. disculpe, o hacen arreglos, le dicen. Sí. Si son 100,000 empiras, un ejemplo, te voy a dar ahorita 50 y te quedas callado. Ujú. Y si no, no te doy nada. El Pero problema actual es que cambiemos eso con PIB municipal. Si nosotros empezamos a dar las transferencias de acuerdo al aporte del PIB municipal al PIB nacional, muchas cosas van a cambiar. Muy bien. ¿Cómo desarrollarían o impulsarían del Congreso para que cumplan y que esto por fin se haga Es que realidad? está en la ley, pues el 11% que le corresponde a las alcaldías. Pero ese dinero tiene que ir directamente a las alcaldías, que actúen de acuerdo a sus prioridades en los municipios, pues. Pero es un pleito, porque ahora la alcaldía que no esté de acuerdo con el gobierno no recibe transferencias. Exactamente. Bueno, tuvimos hace 2 semanas en Lepaterique. La carretera de Lepaterique es terrible. Terrible. Y el 70% de las verduras Salen de de aquí, aquí. de Tegucigalpa, viene de ¿Y Lepaterique. cuántos kilómetros hay de Increíble. aquí a Lepaterique? 30 kilómetros. Oye, más o me menos. Rosendo, la vez pasada fuimos, la primera vez que visité yo, doctor. Y las mejores ahí, verduras mira, son, si te vas son en las tu del carro, Lepaterique. lo vas a deshacer, ¿verdad? Entonces, si vos haces un esfuerzo, lo que haces es alquilar un carro. Alquilas un carro y te vas para hacer recorridos en esos municipios. Y me acuerdo que la primera vez que fui yo, antes de las primarias, se alquilé un carro, y cuando ya venía de regreso se le cayeron las fricciones al carro. Yo solo sentía que chillaba el carro cuando ya llegué a mi casa, y llamé a la empresa, llegó la grúa, y resulta que las 2 fricciones delanteras se habían caído porque esa calle está totalmente abandonada, y el gobierno actual había anunciado una construcción de concreto hidráulico, lamentablemente no se hizo. Ahora, Y esa gente está olvidada. hay otro tema importante ahí en los municipios, que la carga electoral en los municipios es apenas el 20%. Es correcto. Y entonces a veces... Y este es un problema, doctor, porque al final el mismo político descuida. Descuida. Y qué bueno que ustedes Sí. han ido a los municipios. descuida el Claro, hemos municipio ido, sí hemos ido. y pierde, o sea, los partidos pierden ahí en sentido. Y hay una forma de visitar los municipios aquí en el Distrito Central. Nosotros hemos visitado los mercados. Los mercados tienen puntos de Azacualpa, de allá de... por Hay una convergencia de toda- de fruta. Usted puede saber si la verdura es más fresca, aquella que está en el Zonal Belén, en San Isidro, En el aquí en estadio. Villanueva, en el estadio, en la situación. Mire, yo miro un abandono, por ejemplo, el mercado La Isla,
Yo he ido arriba, todo ese montón de lockers que hay ahí enormes, cerrados, cuando ahí lo que usted puede solventar la situación de estos empresarios y MIPYMES es poniendo una estación de buses ahí, que vayan a dejar la gente y se convertiría y habría mucho dinero. Hay situaciones en las cuales el mercado zonal Belén, donde realmente no hay orden y realmente la gente locataria está así. Mire, hicimos la prueba nosotros, porque nos gusta ser científicos. Sábados a las 10 de la mañana en 8 mercados, solo 2 había bastante gente y casi no nos llamaban. A las 10 de la mañana, un mercado en sábado, que la gente, los locatarios, todos están sosteniéndose la quijada, es porque ese es el mayor síntoma de fracaso de políticas económicas. Porque por eso nosotros creemos en el ingreso, porque no hay dinero en el bolsillo de la gente. Y a propósito de Y eso debe solventarse. Usted, doctor, hablaba de los presupuestos, de los manejos adecuados. En el Congreso Nacional discuten las partidas presupuestarias, cómo estructurarlos de manera que se cumplan en la supervisión, porque hay una obligación de estar revisando trimestralmente esas partidas, pero eso es más un papel escrito ahí. Mire, el tema, vamos a hablar de otro tema que yo lo considero toral. La corrupción en el país es terrible, ¿va? Es el mayor flagelo del país. Y ha sido de toda la historia. Sí. Lamentable. ¿Qué ocurre? No hay medidas eficientes y eficaces para controlarlo. Debería castigarse. Debemos de meterlo en la cárcel y expropiarlos. Yo creo que para revisar el tema de los presupuestos y el cumplimiento de los mismos, las auditorías preventivas, sorpresas nacionales o internacionales serían ideales. Para no esperar que al final del año tengamos los resultados negativos de una institución del Estado. O siendo transparentes también, doctor Nazar, claro, en el sentido de, vaya, ya que se quitó la cuestión esto del pago por hora, ¿y por qué no podemos tener un Congreso Nacional donde se pague por hora sesionada? Yo lanzo eso. Si queremos combatir la corrupción, empecemos por ahí. Se le van a ir muchos diputados con esa propuesta, seguramente. Pero la anhelan. Yo, el pueblo hondureño, lo escucho, lo veo. Eso es lo que me dicen en la calle. Ellos me dicen, ¿cómo van a arreglar esto? Llevan 4 meses. Mire, ¿usted sabe cuánto fue el costo del Congreso Nacional actual ahorita? ¿Cuánto está costando? Con toda la suma de salarios, gastos administrativos y lo metemos a los minutos sesionados. ¿Sabe cuánto cuesta en el 2025 un minuto sesionado al Congreso Nacional? Cuesta, pueblo hondureño, 135.333 lempiras con 17 centavos. Un minuto Muy sesionado. Bien. Vamos a la pausa para eso debe terminar aquí en Al Banquillo. La espera terminó. Foliamos las tiendas con más ofertas. En nuestro cara a cara de hoy con nuestros invitados que por primera vez se postulan a un cargo de elección popular midiendo su popularidad en el Congreso Nacional. ¿Hay temor a fraude, a que le birlen al pueblo hondureño la decisión soberana? Cara a Cara es presentado por Jet Stereo Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo Blue Day Sale. Doctor José Salomón Nazar, ¿qué espera pase el 30 de noviembre en medio de toda la incertidumbre que se ha generado en el proceso? Bueno, que sea una fiesta cívica, que los hondureños vayan a votar masivamente, que escojan el presidente de su preferencia, obviamente que confiamos que sea el ingeniero Narrala, sin duda, y que no tengan temor a salir a votar. Sabemos que la mayoría del pueblo hondureño está ansiosa porque estas elecciones se den con la transparencia que últimamente han ocurrido, ¿verdad? Y que escojamos el candidato de nuestra preferencia. Ustedes piden, y ha sido una costumbre de los partidos políticos, a pesar de la reforma, el voto en plancha, aunque sí tienen la facilidad de elegir del que vaya a votar, que desee, que seleccione, que escoja lo bueno. Mire, lo de nosotros, el voto en plancha es una política partidaria, ¿verdad?
Necesitamos un Congreso con la mayoría de diputados liberales para hacer un mejor gobierno y que no exista controversia con el presidente. Casilla 93, doctor. 73. Perdón, 73. Casilla 73 lleva de suplente a Francisco Herrera. A Francisco El hijo de Herrera, Pedro Chalato, el hijo de José de la Paz Herrera, un buen amigo a quien saludamos a Francisco. Suerte, doctor. Esperamos tenerlo de diputado legislando con la misma vehemencia que lo ha hecho en el fútbol. Sí, bueno, gracias a la población esperamos, si Dios así lo permite, actuar con honestidad, con responsabilidad y pensando en los sagrados intereses del país, ¿no? Y comprometido a asistir. No, obviamente que sí. Arnold. Bueno, muchísimas gracias, Rosendo. Buenas noches. Yo espero que este próximo 30 de noviembre sea la votación más masiva en la historia democrática del país. La más masiva fue hasta 2021, en donde la presidenta Xiomara recibió 1.7 millones de votos. Nuestro ahora candidato y próximo presidente de Honduras, Papi Alaorde, recibió 1.3 millones de votos. En las últimas horas dice que espera llegar hasta 2 millones de votos. Podemos llegar a esa meta. Pero yo le digo a la gente, indistintamente del partido político, vaya temprano a ejercer el sufragio a nivel nacional. No tenga miedo, no coma ansias. Usted vaya y deposite el voto por el que usted considera es la persona más capacitada para ostentar cada cargo. Obviamente lo consultaba usted, ese voto en plancha nosotros lo solicitamos, pero es un tema partidario. Ese es el voto duro de nuestros dirigentes, nuestros coordinadores, nuestras bases, para sacar la mayor cantidad de diputados y así nuestras autoridades encabezadas, Dios primero por Papi Alaorde, no tengan ningún problema a la hora de solicitar algún proyecto en beneficio del pueblo hondureño. Pero sabemos que también hay personas que el voto es el voto indeciso, el que hasta última hora se decide por ir a votar y el que vota por candidatos. La casilla 95 es la casilla del empleo. Yo pido que usted piense muy bien por quién voy a votar, pero piense por personas que están sumamente preparadas para llegar a un puesto importante en el país. Doctor Omar García. Gracias por la invitación. Este fin de semana es para reflexionar. Pueblo hondureño, 128 diputados que hay actualmente que no han sesionado, 81 están repitiendo. No va a cambiar nada y pertenecen a los 3 partidos que nos tienen hundido en esta Honduras que tenemos hoy. La solución son las reformas que podemos plantear como socialdemócratas y que se las ha estado planteando el doctor Nelson Ávila. La solución para la capital es lo que ha estado haciendo la ingeniero Ana Castro. La solución para Francisco Morazán para arreglar los problemas económicos, sociales, políticos y por qué no decir militares. Y aquí llamo la atención a mis compañeros de militares. Todos ustedes recibieron lo que es defender la democracia. Tendrán que pasar por la prueba de fuego con respecto a ello y sé que no nos van a fallar. A las personas que se sienten frustradas, que no encuentran, que no les gusta lo que están viendo, los que se sienten mal con los nacionalistas, con los liberales, con los libres, les hago este llamado. Voten todo pinito, todito pinito. Y en ese sentido, voten por la casilla 50. Yo no les voy a fallar. ¿Por qué? Porque estoy completamente convencido que los cambios que podemos hacer son realmente desde el Congreso. Anhelo que llegue el doctor Nelson Ávila. Pero si aún él, llegando a la presidencia, no cambiamos lo que existe el Congreso Nacional, el gobierno de él puede tener mucho problema. Y por eso necesitamos un cambio de gobiernos, un cambio representativo. Necesitamos no tener temor a los cambios. Por ello es importante que, como Pino Socialdemócrata, transparencia, transformación, y vamos a dar las 5T, techo, tierra, tortilla, trabajo y transparencia. Muy bien. Sobre eso vamos a hacer con la casilla 50. Muy bien, el doctor Omar García, casilla 50, Arnold Burgos, periodista, casilla 95, y el doctor José Salomón Nazar, casilla 73, para que los hondureños y los de Francisco Morazán escojan sobre la planilla de diputados. Por su sintonía, muchas gracias.